encantado de estar en diálogo con ustedes a través de esta emisora, una emisora relativamente nueva, ¿no? Muy nueva, sí. Así es. Tenemos un año es un ámbito de comunicación y eso es importante porque estamos hablando de medios de comunicación y al parecer el reconocimiento que en buena hora se dé al Tren Zonal después de 34 años de trayectoria como revista gráfica en la provincia y 14 años como revista radial en LT14, tenga el reconocimiento, no solamente por mi persona, sino por todo el equipo que integra el Tren Zonal, la serie de corresponsales que en sus distintos tiempos han participado en la revista, dándole voces a sus pueblos, textos a sus historias, al rescate de sus personajes, las vidas institucionales, los valores de cada comunidad, en fin, todo eso que el Tren Zonal marcó desde el principio, obviamente bajo mi conducción y bajo la política comunicacional que yo le establecía a la revista, de ir difundiendo lo perdurable, no la noticia simple del sucede qué, sino aquello que apunta a lo perdurable en la vida de las comunidades, ¿no? Y generalmente lo perdurable suele ser bastante desatendido, porque detrás de la premura de lo que más se destaca en el plano informativo, nos vamos olvidando de aquello que nos va construyendo y constituyendo como identidad. Y eso es una sedimentación que se da en los valores, en las relaciones intergeneracionales, en los vínculos profundos y pocas veces también abordados quizás desde el campo artístico, sí, desde la poética también, desde los valores literarios, pero que generalmente no figura en la comunicación social habitual, digamos, claro, ¿no? Sí, lo urgente, los medios de comunicación por lo general vamos detrás de lo urgente y relegamos lo importante, ¿no? Lo que trasciende. Y yo diría que sí, por ahí va la cosa, pero también en todo eso también hay una tesitura política. Entonces, ustedes están en un ámbito donde supuestamente todas estas cuestiones deben debatirse, considerarse, y si tenemos legítimos representantes del pueblo, los legítimos representantes del pueblo tienen que tener orejas grandes para escuchar la voz del pueblo y escuchar los requerimientos de cada comunidad. Claro. Y no solamente ir al vaivén de los caprichos de los partidos políticos, ¿no? Bueno, le cuento a la audiencia, por si no conoce a Ricardo Maldonado, que nació en Galarza en 1958, es poeta, músico, compositor, trovador, docente, fotógrafo y editor, y que desde 1989 edita El Tren Zonal, que es esta revista que nació con la idea de contar lo que sucedía en la región de Galarza, Gualeguay, pero que luego se fue ampliando. ¿Fue así, digamos, este proceso? Así fue ese proceso, Alfredo, y el primer ramal fue Tala Gualeguay, ¿no? Tala Gualeguay, que comprendía Tala, Echagüe, Mansilla, de Bioclé, Galarza, de Asunción, Lazo, Gualeguay, todas las estaciones. Sí. Y siempre con la propuesta de ir desde el campo de los pequeños pueblos hacia las ciudades, y no, es decir, establecer un periplo inverso al que comúnmente se da a través de los medios, que vamos desde las grandes ciudades a los pueblos. El Tren Zonal fue desde los pequeños pueblos a las ciudades. Y bueno, rescatando, ya te digo, las identidades, las voces, las historias ocultas, y esa tarea de desocultar la historia, la vida social, los valores de los pueblos, ha hecho del Tren Zonal en 214 ediciones un reservorio informativo de consulta, como lo es en tantas bibliotecas populares de nuestra provincia, bibliotecas municipales, escolares, colecciones personales, en fin, gente de distintas inquietudes y actividades apelan al Tren Zonal cuando quieren saber la historia de tal panadería, de tal comercio, de aquella familia que se estableció en tal lugar, en referencia de alguna escuela rural,
En fin, esto que ha significado, vuelvo a reiterarte, digamos, un planteo a contrapelo de lo que los grandes medios o de lo que los medios comúnmente están diseñados, ¿no? Están diseñados como ámbitos expansores de determinados núcleos informativos que derivan hacia receptores generalmente pasivos y hábitos de saber qué pasa en las capitales. Bueno, eso a nosotros no nos ha hecho nada bien como conciencia regional, como conciencia histórica, ¿no? Y bueno, el Tren Zonal tiene el firme propósito de aportar a la integración de los pueblos. Fíjate vos que la revista siempre tuvo ese lema, ¿no? Por la integración de los pueblos. Claro. No nos podemos integrar si no nos conocemos. No puede ser que, por ejemplo, sucedía cuando yo vivía en Galarza, en mi pueblo, que sabíamos poco y nada del acontecer social, cultural y de los antecedentes históricos de Mansilla, que estaba a 20 kilómetros. Claro. Y quizás todos estábamos pendientes de las 4 estupideces que nos mandan de los grandes medios de Buenos Aires, y no conocíamos lo que sucede a 20 kilómetros, a 10 kilómetros. Eso pasa así. Yo no sé qué tanto conoce la comunidad del Paraná, la historia y la vida de los distintos barrios del Paraná, sus valores, su gente, su historia de vida. Bueno, eso es la sociedad. Por lo tanto, los medios siempre han estado de espaldas a las sociedades, pero a su vez con la arrogancia de informar, muy entre comillas, a las sociedades de otros aconteceres que tienen que ver con decisiones políticas de magnitud. Y yo creo en ese sentido de que lo que el Tren Zonal ha sostenido en todos estos años, merced a mi tesón y a mi decisión, digamos, de dirigente de este proyecto, de sostener esas banderas, ¿no? De autodeterminación cultural de los pueblos, de comprender la soberanía en un término muy amplio, de entender que somos latinoamericanos en la medida que somos gualeyos, paranaenses, entrerrianos, rioplatenses, ¿no? Es decir, lo que planteaba el plan poético de Marcelino Román, por ejemplo, ¿no? Comarca y universo, la querencia y los caminos, título de sus libros, que también lo han manifestado otros poetas, entendiendo de que pintando la aldea es como se llega a una comprensión del universo, ¿no? Bueno, ese tema que es esa frase tan remanida, sí, tan visitada, tan citada, de pinta tu aldea y serás universal, sí, yo creo de que el Tren Zonal lo ha cumplido con largueza, ¿no? Ricardo, además del Tren Zonal, has publicado numerosos libros de poemas especialmente, pero no solo de poemas, además de discos, y además dirigís Ediciones del CLE, que también ya tiene varios años, ¿no? Y entonces te quería preguntar, ¿cómo es editar desde un pueblo del interior? ¿Cuáles son las dificultades que imagino que deben ser enormes para editar? Y las dificultades son las dificultades que tenemos en Paraná, en Santa Fe, en Rosario, en Córdoba, en Buenos Aires, o podemos tener viviendo en Feliciano o viviendo en Ibicuí, digamos, ¿no? Son todas las dificultades que tienen que ver con la producción de un medio gráfico, de un medio en soporte papel. Hoy ya casi no quedan medios gráficos circulando en nuestros pueblos porque la comunicación virtual digamos, además de brindarle una pluralidad que antes no había, o quizás había también, pero de una manera mucho más limitada, más circunscripta en los periódicos locales. Hoy todo es virtual, entonces eso ahí donde es medro de la lectura, porque el libro es un artefacto irreemplazable, ¿no? Es decir, pueden existir los ebooks, puede haber lecturas en pantalla, pero jamás reemplazará al sujeto objeto que es el libro. Y una revista como el Tren Zonal siempre se ha sustentado en la edición en papel.
Sí. Nunca he pensado en hacer de la revista una edición virtual, no me interesa. Me interesa lo constante y sonante de la revista a las manos, de las hojas que van ajándose en la lectura de aquello que forma parte de una biblioteca. Y eso no es solamente una cuestión, digamos, de una rémora del pasado. Eso no es pasado, eso es absolutamente presente. La Cámara Argentina del Libro lo demuestra. Nunca se han editado tantos libros como en la actualidad, de tal manera que jamás el libro ha caído en decadencia, y la lectura es la lectura. Yo, que he sido docente durante más de 28 años al frente de aula, soy maestro normal rural egresado de la Escuela Juan Bautista Alberdi de Oro Verde. Bueno, siempre he considerado que la lectura, la relectura, la creación y la recreación de textos es un proceso intelectual fundamental para la personificación, para la construcción de la personalidad y para el desarrollo, digamos, del individuo y de la sociedad. De tal manera que en mi condición, sí, de poeta, asumí en algún momento, hace ya también 34 años, la tarea de fundar una editorial. Hoy lleva más de 250 títulos editados de autores entrerrianos. La editorial tiene un espacio físico que se llama el Taller del Poeta, mi taller, donde trabajan 2 hijos míos también. Tenemos una empresa familiar, y en ese Taller del Poeta se editan libros, se diseña, se imprime y se encuadernan libros. Y bueno, son numerosos los autores entrerrianos que han sido ya editados. Reitero, hay más de 250 títulos ya editados por Ediciones Esclé. De tal manera que mi labor como poeta ha continuado. Yo llevo más de 20 libros editados a la fecha. Tengo ya próximo a salir un nuevo poemario. Y sigo cantando y componiendo canciones, y además he trabajado desde el año 74, 75, hace ya muchos años, son casi 50 años, que vengo desarrollando trabajo de investigación en torno al cancionero anónimo de la provincia, a lo que es el folclore auténtico de los entrerrianos, el cancionero anónimo entrerriano. Y ese cancionero anónimo entrerriano en el pulso de la guitarra y de los cantores solistas, de los troveros. Bueno, ahí me he encontrado con un reservorio magnífico, y he sido uno de los responsables del rescate de una especie musical prácticamente olvidada en la provincia, como es el estilo. El estilo y el canto de décimas por estilo, que eso sería para otra charla y para otras cuestiones. De tal manera que en esta entrevista que te agradezco, Alfredo y José, Jorge. José, ¿no es cierto? Jorge Luna, ¿cómo estás, Ricardo? Sí. Bueno, este es uno de los aspectos. Hoy vamos a compartir a las 18 horas, y agradezco la deferencia que ha tenido el área de cultura de la Cámara de Diputados de considerar esta petición que hizo la Secretaría de Cultura de la provincia de declarar de interés cultural por la Cámara de Diputados a nuestra revista. Bueno, es una condición de poner en un primer plano, en consideración, es como poner en foco, ¿no? Como cuando tenés una luz cenital en el escenario, y hacer foco en determinada persona o determinado momento. Bueno, hoy le toca al Trenzonal ser el foco de esta atención. Ojalá sirva para que nuestros diputados lean la revista. Ojalá sirva para que nuestros diputados lean la revista y para que la adquieran, para que la apoyen, y para que los equipos que integran cada uno de las representaciones del pueblo que tienen nuestros señores diputados tengan en el Trenzonal un material también de lectura, de consulta, y también de reflejo de los valores que quieran ellos también destacar de sus comunidades que representan. Sí, Ricardo, entre todo en la trayectoria que vos tenés y nos estás contando, quien también estuvo al lado tuyo fue, la verdad me llena de emoción, porque Néstor Arnaudín, un compañero de trabajo que ya no está entre nosotros,
y estuvo también en el comienzo de la revista. Néstor, sí, claro. Néstor Arnaudín, Néstor de estuvo en el Gualeguay. comienzo de la revista, Sí. aparte Néstor fue un gran poeta, dejó una obra Sí. importante, prácticamente inédita. El único trabajo editado de Néstor Arnaudín se lo edité yo, la primera serie de opúsculos de Ediciones del CLE, allá por 1990. Yo le edité un poemario que se llama El Diazón, y hasta ahora es el único poemario editado, charlando con su hija, sobre el tema de reunir toda la poesía de Néstor. Bueno, es un poeta que él mismo dejó un poco su actividad de escritura poética, o no le dio la importancia que debiera haberle dado, pero nosotros tenemos la obligación de continuar la valoración de su obra. Él participó, colaboró de una manera muy decidida en los primeros años del Tren Zonal, lo tengo muy presente, y fue un querido amigo, ¿no? Por supuesto, un querido amigo y un corresponsal importante que trabajó también, le dio denodadamente también sus aportes, sus esfuerzos a la biblioteca de la Cámara de Diputados, ¿no? Totalmente, sí, tal cual. Bueno, Ricardo, finalmente queremos, además de agradecerte por esta entrevista, invitar a la audiencia, a quien está escuchando, a participar hoy a las 18 en el Salón de Pasos Perdidos y a conocer la revista. Pueden contactarla, si bien no está, como vos decías, en forma digital disponible, pero ¿hay alguna red social donde se pueda contactar uno con la revista? Por supuesto, tenemos corresponsalías, en Paraná hay corresponsalía en Colonia Avellaneda, en Crespo, en Ramírez, en Hernández, en Mansilla, en Galarza, en Nogoyá, Victoria, en fin. Uh-huh. Tenemos en muchísimos lugares corresponsales que son los representantes de la revista. Sí. Y esta tarde estará presente también la directora del ET14, Silvina Ríos, estará presente también, y creo que van a transmitir por el ET14 este acto. Bien. Así que bueno, vamos a ir sumando medios y aportes. Los invito también a escuchar a ustedes el Tren Zonal todos los domingos, Bien. de 12 a 13:30, el Tren Zonal por la Integración de los Pueblos. Uh-huh. Un programa que nos brinda el espacio Radio Nacional General Urquiza, y que realmente también tiene aportes muy importantes y valiosos de distintos lugares, ¿no? Así que bueno, nos vemos esta tarde. Jorge y Alfredo, gracias por esta deferencia de haberme entrevistado en esta mañana. Un gusto para nosotros, y también hacemos propio nuestro reconocimiento que te va a hacer hoy la Cámara de Diputados. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, un placer. Ricardo Maldonado pasaba por Radio Diputados, editor, creador del Tren Zonal, que se va a presentar hoy en el Salón de Pasos Perdidos a las 18.